Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo conversatorio del Dije. Estamos con algunos contertulios ya habituales. Estamos en una animada conversación acerca de variabilidad que había quedado la semana pasada. Entonces, eh, aparte seguramente de tener algún tema, Javier. Entonces, Eso es una muy buena suposición. ok, pero redondeamos ahí con lo que nos Sí. estaba diciendo Daniel, que nos decía Daniel. No, interesante. A veces si hay confusión entre lo que realmente debería ser el TPS, el sistema Toyota, y el Lean. Por ello, hay algunos conceptos que me han pasado los japoneses en su momento, como estábamos diseñando una línea de producción, en que yo trataba de minimizar costos y entonces el japonés me dice, entre el costo y el flujo siempre prioriza el flujo. Ese era un concepto muy importante, porque yo trataba de, bueno, acá ponemos menos espejo, ponemos... No. Si mejora el flujo, no tengas en cuenta el costo. Eso era una cosa. Pero después, en algún momento, que estábamos así relajados, yo les mostré el juego de los dados. Y para ellos, el juego de los dados, decíamos nosotros, nos enfocamos en que siempre salga un 6. Por eso el TQM, el TPS, la mejora continua. Y creo que ahí es como que se hace la confusión entre balancear la línea y buscar que la variabilidad sea mínima. Eso era un poco lo que preguntaba. Si realmente el sistema Toyota está buscando que esté balanceada la línea o lo que está buscando es que la variabilidad sea mínima. Disculpen, fui a buscar algo que me provocó el comentario de Daniel. Es que eso de que nosotros buscamos que siempre salga un 6, necesita uno de estos, que no te va a salir un 6, pero te va a salir un 5. Está bien. Entonces, eh, la, en el caso de los dados, a menos de que tú cambies el dado por uno de esos que yo te acabo de mostrar, que es un dado tramposo, la realidad uno no la puede forzar a que sea lo que uno quiere que sea. Sí, exactamente. Y si tú le reduces la variabilidad, lo que va a hacer es lograr eh, acercar los extremos del mínimo y el máximo de desempeño, pero te va a acercar a la media. O sea, lo que se llama la regresión a la media. O sea, Por eso me yo no mostraban, cuando veo yo que les uno hacía lo la pueda. curva, Sí. era muy interesante, porque yo le hacía la curva del Gauss y me decían, ¿ves? El punto medio es lo que tenemos que obtener. Todo lo que hacemos por afuera es lo que está mal, me decían. O sea, eso es lo que nos muestra, cuanto más ancho está, todo lo que estamos haciendo mal. Cuanto más chiquito esté, mejor. Entonces buscaban de que ese intervalo, ese sigma, sea lo menos posible. Pero nuevamente, eso puede ser que mejore el sistema bajo ciertas circunstancias. Son pocas las circunstancias, porque tú tomas Sí, un claro. recurso cualquiera de esa línea y uno le trata de reducir esa variabilidad, pero el recurso en promedio tiene exceso de capacidad y todo lo que estás haciendo para reducir la variabilidad ahí no impacta en absolutamente nada en el flujo. Sí. Y no Oye, solo eso, sí, perdón, y no solo eso, sino que además mejorándole o reduciendo la variabilidad en ese recurso que tiene capacidad excedente, le mejoras aún la capacidad excedente. O sea que lo haces más ocioso, entre comillas, o fuerzas una realidad donde tiene mucha más capacidad que lo que tenía antes. Y si uno lo mira con la perspectiva occidental, entonces más dolor de estómago me da porque más parado va a estar. Sí. O lo voy a forzar a que tenga que hacer malabarismo para verse ocupado. yo voy a aclarar que lo que dije hace unos segundos, que no afecta absolutamente nada, no es cierto. Porque cuando tú aumentas las capacidades en otro lado, mejora, reduce la variabilidad en otro lado, Sí. que no son la restricción,
efectivamente es lo que está diciendo Javier, permite que se revela ahí capacidad protectiva, que es un buffer de capacidad que puede reemplazar a otros buffers que pueden ser más caros, como el buffer de tiempo o buffer de inventario. De inventario, exacto. O sea que en la práctica sí mejora el sistema, pero en el margen. Mira, aquí la máxima es lo que él nos vino a decir muchos años después, ahora, hablando de sí, de tecnologías, pero que es aplicable absolutamente a todo. Cuando dice que una nueva tecnología trae beneficios sí, solo sí, remueve una limitación del sistema, eso es aplicable a cualquier cosa que uno haga en el sistema. Cuando tú Claro. remueves una limitación, estás creando valor. Esa es la máxima. Exacto. Y nuevamente les voy a recordar que eso no es ningún invento de Eli Goldratt, es lo que sabíamos de muchos años ya, cuando se empezaron a estudiar los sistemas con modelos matemáticos de optimización, donde uno lo que dice aquí, tengo la función objetivo, tengo que maximizarla. Normalmente es maximizar. Los modelos de minimización son el espejo para decir, dado que quiero lograr tanto, ¿cuánto es el mínimo costo que puedo obtener? Pero para mí es una visión muy pequeña de un proyecto. O sea, más bien Claro, pero fíjate miremos que inmediatamente esa, como... claro, pero sin embargo esa visión es la tergiversación que existe cuando la gente empieza a entender Lean, que creen que vamos a quitarle variabilidad al sistema, pues nos vamos a ahorrar una cantidad de plata. Claro. Sin El embargo, mayor problema es... el concepto que yo decía de que siempre que tengas que elegir entre el costo y el flujo, elegí el flujo. Sí, no, eso Lo yo que lo pasa encuentro que, fantástico. Sí. claro, pero ¿tenemos forma de demostrarlo desde el punto de vista matemático? Por ¿O supuesto de que sí, números? es muy sencillo demostrar eso desde un punto de vista matemático. Pone un contraejemplo y es facilísimo. El contraejemplo es justamente el juego de los dados. Claro, Tú pones juego de los dados y ya está. exacto. Sí. Sí. El segundo Fish Nugget, y voy a hacer mi aviso comercial, justamente se titula la productividad del Productividad ocio. del ocio. La productividad del ocio, y ya está publicado. Demora menos que el primero, estamos en mejora continua. Muy bien. espero que vaya reduciendo. Anoche tuve una reunión de amigos aquí y les dije a todos, todos ustedes se tienen que suscribir y darle like a mis videos, pues no me pueden. Y entonces uno me dijo, sí, pero lo tienes que hacer más corto. 30 segundos. Y entonces yo me quedé pensando, dije, pero bueno, a lo mejor cree que yo soy tiktokero, no sé qué. Pero en la práctica, efectivamente lo hago de entre 30 y 60 segundos la introducción. Después, si te interesa el tema, sigues viendo. Pero en los primeros 60 segundos sabes perfectamente bien de qué va la cosa. Terminado el aviso comercial. El tema es que cuando uno mal entiende, si es que esto es el tema, ¿no? Que yo no quiero decir Lean Manufacturing es una basura en general, porque eso no. O sea, primero decir cualquier generalidad no muy riguroso. El problema es cuando a uno le dicen que un proyecto de Lean es reducción de desperdicio y no le definen bien qué son los desperdicios. Que si desperdicio es cualquier tiempo de espera o cualquier tiempo ocioso, y ahí es donde empezamos a entrar en problemas entre flujo y costo. Matías, Fernando. sí, un poco la consulta que sé y luego de haber escuchado esta conversación, estos minutos iniciales,
quería ver si me puedes aclarar o señalar si estoy, estoy por el camino o no estoy por el camino. El tema es que yo te planteé que la sesión pasada escuché que tú hablabas de eliminar la variabilidad. Entonces ahora un poco, afiné un poco más mi creencia, entonces creo que si me valís o me desvirtúe mi creencia, yo estoy entendiendo entonces que TOC lo que hace, ¿no es cierto? Con la herramienta de TOC lo que yo consigo es eh, disminuir o tratar de eliminar la variabilidad del flujo, del throughput, pero no así la variabilidad del proceso. A eso yo, porque yo entiendo que la otra herramienta de mejoramiento de proceso, de hacer un proceso más esbelto, ¿no es cierto? O bajo o controlado, son otras distintas a TOC. Las puedo usar para apuntar a lo que en definitiva quiere TOC, que es como bajar la variabilidad, pero en TOC no vemos herramientas de disminuir variabilidad de un proceso específico, sino que nos vamos orientados a ver la variabilidad del flujo, del throughput, o ambas cosas, o apunta a ambas. No, primero te digo que creo, ahí Javier me corrige todas las burradas que diga en este momento. Y viceversa. Y yo pienso que lo que acabas de decir, o sea, yo no sé si yo dije, tendría que ir a revisar ese video, si yo dije eliminar la variabilidad en algún momento, porque eso sería como una fantasía, si la variabilidad no se puede eliminar. Correcto. De lo que se trata con teoría de restricción es que con acciones simples y muy rápidas de implementar, uno toma la variabilidad que hay, la que hay, ni más ni menos, y no trata de reducir nada. Y identificas puntos del sistema donde puedas hacer una mayor agregación estadística, de manera que los promedios se compensen, o sea, los máximos y los mínimos del sistema se pueden compensar. Y ahí es donde uno pone el amortiguador, o amortiguadores, puedes poner más de uno. Pone amortiguadores en el sistema de manera que la inversión en capacidad extra que uno tenga que hacer sea menor. No necesite mucha capacidad extra. Y al mismo tiempo, la variabilidad del sistema, que está toda ahí concentrada y contenida en un amortiguador, no tenga impacto negativo en el flujo. Esa es mi mejor definición de qué es lo que tratamos de hacer con los proyectos de TOC de entrada. O sea, la primera acción, antes de hacer ninguna mejora de nada, antes de hacer ningún proyecto que reduzca una variabilidad aquí o mejore una capacidad allá. Antes de hacer nada de eso, uno establece un sistema y es impresionante el impacto que tiene hacer eso en los sistemas. O sea, porque los pone en control. O sea, lo primero es controlarlo. Y después de que lo tienes controlado, ya podemos empezar a mejorar. Sí, mi comentario a eso es que normalmente las intervenciones de TOC, yo llamaría eso de controlarlo, es tomar control de la restricción, es decir, gestionarla activamente, entender que esa es la interacción del resto del sistema con ese elemento clave que dicta el potencial de flujo del sistema, es lo más importante y es el punto de focalización donde uno debe estar con las reglas que Eli sugirió. Y a partir de ahí, cuando uno quiere extraerle más al sistema, ya sea por explotar o subordinar mejor, etcétera, sin tener que elevar, siempre hay estrategias o elementos que uno puede empezar a utilizar para precisamente capturar más valor del sistema, porque tiene variabilidad que uno puede todavía atacar, o fuentes de variabilidad que están dispuestas o uno las puede reducir. Entonces, lo que siempre decíamos con Matías, cuando uno tiene variabilidad en operaciones o áreas de la empresa que impactan el funcionamiento de la restricción, cuando uno reduce esa variabilidad y eleva la capacidad protectiva, el flujo aumenta porque son más eficaces en alimentar bien la restricción. La variabilidad actuada o reducida sobre la restricción te da más capacidad también.
¿sí? Entonces, la variabilidad es importante, pero en el momento y en el punto origen que realmente impacta el flujo también. Entonces, fíjate que Eli siempre decía que la lógica estratégica que proponía siempre era construir la ventaja competitiva decisiva, pero ¿para qué? Para lograr el primer elemento. Construir significaba meterse en la operación, tomar control de la restricción. ¿Para qué? Para que operativamente el sistema fuera estable, proveer estabilidad. Después de eso, cuando empezamos a capitalizar sobre ese nuevo modelo de operación, que es mucho menos variable, es más predecible, está bajo control, genera más throughput, a veces hay un salto en rentabilidad. Ahora vamos a capitalizar en ese nuevo nivel de servicio porque el lead time se acortó, todas estas cosas positivas que normalmente ocurren. Y ahora entonces para esa capitalización empieza a entregar crecimiento. Y después para sostener, que es la tercera etapa estratégica, lo que tenemos que ir es ir trabajando en eliminar las contradicciones y las fuentes de discordia o los motores de la discordia que hay, para que al final son conflictos en su gran mayoría, ¿sí? Ir identificando cuáles son esos conflictos, quitándolos del medio, quitando las políticas e indicadores que impiden ver el negocio y el flujo cada vez con una manera más simple y más efectiva de gestionar. Eso es lo que, como lo pudiera yo resumir. Y son etapas también de desarrollo del pensamiento, creo yo. Porque uno primero se mete en el hacer. Ahora después tienes que aprender a persuadir, que es otra cosa más difícil. Y después de eso tenemos que continuamente estar retando la forma como el otro piensa y tiene que haber un tema de empatía, de comunicación, de entendimiento del otro, con la lógica de que estamos científicamente tomando decisiones, es decir, identificando los supuestos, retándolo y poniendo los que más nos conviene. Y con una flexibilidad y agilidad mental para hacer eso. Y sin violar ninguna confidencialidad, les voy a mostrar una cosa que preparamos esta semana con Javier para una empresa, donde lleva muchos años con problemas. Y si tú le preguntas a ellos a qué se deben los problemas, que yo no se los pregunté, porque yo quería saber otras cosas, no que era lo que opinaban. Pero yo creo que si tú les preguntas a ellos a qué se deben esos problemas, más que seguro van a dar muchas razones, pero que están fuera de control de ellos. Porque es que si estuvieran dentro de su control, me tendrían que explicar también por qué llevan tantos años con los Sin mismos haberlo problemas. resuelto, exactamente. Entonces, miren, les voy a mostrar nuestro análisis. Antes de que haga eso, solamente Sí. que estaba buscando una lámina para mostrar, porque como hablamos de Ajá. japonés y variabilidad, una lámina que me compartió Jorge Luis de Colombia. Déjame ver si me deja. Sí, sí Muchas gracias. puede. Listo. Entonces, fíjense, esto se supone que es el mapa de ruta de la productividad del Instituto Japonés de la Productividad de Manufactura y no sé qué más. O sea, al final es el instituto que tiene todos los elementos del Toyota Production System y Just in Time y todas estas cosas. Entonces tiene 4 elementos. ¿Cuál debe ser el enfoque? ¿Cuáles son las actividades que tienen que tomar? ¿Cuál es el indicador clave? ¿Y cuál es el premio como resultado de eso? ¿Ya? Y cada una de estas etapas en la mente de los japoneses dura más o menos entre 4 y 5 años. Cada una. Entonces, la primera etapa para lograr la confiabilidad, y es la confiabilidad de la operación, entonces hay que restaurar, mejorar y evitar recurrencia, lo que tiene que ver con el funcionamiento de la operación. Y esa lógica está en la variabilidad. Y el indicador que están tratando de tener es la confiabilidad de los equipos al final de disponibilidad de tiempo de productividad, que es el OE. Y la lógica es que se hacen confiables. Una vez que la empresa, la operación se hace confiable, entonces pueden pasar a la etapa 2, es empezar a pensar cómo hacerse más flexible y diversificar para que la actividad es pues hacer el proceso sustentable y proactivamente ir dándole esa flexibilidad. Y ya no solamente es el OE, sino es el lead time. Entonces empiezan a mirar, como uno le escuchó a Nampashi Hayashi, que uno tiene que mirar y pintar su cadena de valor y empezar a retar todas las, entre comillas,
las cosas que no están añadiendo valor desde el punto de vista de flujo y desde el punto de vista de lista. Y lo que se quiere con eso es que la operación quiera ser consistente y así sucesivamente, ¿ya? Y la idea es llegar a una operación world class. Y esto es enfocado en la operación nada más. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de operación, al final, en la fase 4 de agilidad, innovación, utilización de activos, lista en inventario, o sea, ahí está. Y ahora cuando yo miro qué fue lo que Eli logró hacer, pues a mí lo que me sorprende es primero que Eli tuvo la osadía de proponer una visión viable, no en 20 años, sino en 4. ¿Ya? Y además de eso, toda la fase operativa, prácticamente en cuestión de un año, muchas de estas cosas se logran atendiendo la restricción. Con la lógica de explotar, subordinar, uno tiene por lo menos un alto grado de consistencia en la operación. O sea, que se salta 1, 2 y 3. O sea, la hace confiable y después consistente en un solo volado. Y después para la agilidad, como uno no está desperdiciando capacidad para lo que no necesita inmediatamente, esa capacidad que se gana le empieza a dar flexibilidad de una vez. Y ya después la agilidad ya requiere, ahora sí, para mí es de ir eliminando todos esos supuestos que continúan estando ahí y la intervención que uno continúa haciendo en el sistema, como decía Deming, que hacen oscilar la variabilidad en lugar de dejar que el sistema vaya procesando. Si uno quiere más con menos variabilidad, obviamente, la lógica es primero entender el sistema antes de salir a intervenir. ¿Ya? Bueno, eso, ahora sí, ya. No, yo lo que quiero mostrarles que en todas las cosas que hemos dicho que suenan muy en teoría, tienen una aplicación muy práctica. Y lo que les voy a mostrar es un árbol lógico donde no se puede leer absolutamente nada, pero sí se ve la estructura, se Miren qué alcanza a ver, bonito. ¿cierto? ¿Eh? Qué bonito. Se ve lindo. Y estas cosas están en amarillo ahí, es lo que le hemos llamado las causas raíces. Y entonces todo lo que está en rojo son los problemas que nos compartieron gerentes de la empresa. O sea, primero hicimos las entrevistas, tomamos nota. Todas estas cosas son dolores que tienen en la empresa. Hay muchos que, si uno los lee, podrían ser efectos indeseables también, o sea, cosas que quisiéramos eliminar, pero que las puse con un color azul que dice efecto intermedio para diferenciarlos de las cosas que realmente nos dijeron. Pero en el fondo les estoy aportando más, o sea, y les pasa eso también, es decir, por supuesto. Porque aquí está todo con la lógica de causa y efecto, entendiendo cómo todos sus problemas del día a día y del año a año y de cualquier momento se derivan de dos causas. Y entonces después nuestra misión va a ser mostrar de qué manera algunos de los supuestos, por aquí hay un supuesto, otro supuesto, ¿sí? Algunos de los supuestos uno lo puede invalidar. O sea, todo el trabajo va a consistir primero en mostrar la lógica y validar que estos supuestos hoy son uno de los pilares de las decisiones en la empresa. Y que mientras uno mantenga esos supuestos y tome acciones, o sea, decisiones basadas en esos supuestos, entonces va a tener toda la variabilidad y va a tener todos los problemas de desempeño. Y nosotros después les vamos a mostrar, les vamos a aportar conocimiento y les vamos a tener ahí alguna discusión y vamos a invalidar algunos de estos supuestos. Entonces, con los nuevos supuestos, viene un árbol de realidad futura que Matías, perdón, tengo por aquí. ¿Sí? antes que salgas de esta pantalla, una pregunta muy sencilla, no para entrar en el nivel de detalle, porque aparte hay una cuestión de confidencialidad, simplemente Sí, no viendo la puedo, no estructura. puedo mostrar. No, ¿No? está claro, está claro. Solamente viendo la estructura y para chequear. ¿Este es el modelo de U invertida?
el árbol se construyó a partir del modelo de U invertida. Eso que, no. La U invertida además es una explicación de Odette Cohen, o sea, sí es, pero yo no tuve la U invertida en la mente. Todo esto la U invertida, para los que, eso suena muy de jerga, muy críptico. La U invertida consiste en lo siguiente: tú tienes las cosas visibles arriba en una hoja de papel, entonces tienes los resultados actuales y a qué resultados quiere llegar en el futuro. Eso son las dos cosas visibles en la hoja de papel. Entonces, después te vienes hacia abajo y le dibujo una flecha y dice: estos resultados actuales los estoy obteniendo con estas políticas o estas acciones, ¿cierto? Y estas acciones o estas políticas están basadas, y entonces un poco más abajo, están basadas en ciertos supuestos, en ciertas creencias. Y estas creencias son lo que normalmente están invisibles, están sobreentendidas en las empresas, nadie se las cuestiona. Una creencia, por ejemplo, mientras antes empiezo una orden de producción, antes la termino. Eso es una creencia. Entonces, con esa creencia, uno ha tomado estas acciones, estas decisiones que tienen estos resultados. Entonces, si yo quiero lograr cambiar los resultados de estos resultados que tengo hoy a unos mejores, en vez de actuar directamente a nivel de decisiones, lo que tengo que es ir y mirar más abajo. Entonces, ahora que miro más profundamente en qué se basan las decisiones, están los supuestos, o sea, la respuesta es sí, pero yo no tuve esto en mente cuando lo... Bueno, perdón, es que cuando no lo te quería hicimos. sacar del tema, solamente... Pero lo estoy explicando porque, claro, si en la audiencia alguien dice que eso es la U invertida, o sea, es una cosa así. En Sí, todo caso es eso una sí es U, un no tiro a es la invertida, esquina. es la 1 más directamente, es una U. Y entonces abajo tengo las creencias, entonces ahora yo a nivel de creencias sí puedo hacer una transición, reemplazo creencias por nuevas creencias, y entonces de una creencia me muevo hacia el otro lado, entonces en la parte de abajo de la U me muevo, y ahora con nuevas creencias tengo nuevas decisiones, y con esas nuevas decisiones tengo nuevos resultados. Entonces hago una U. No sé de dónde salió lo de la invertida. O te referías a la... A otra cosa. Ah, lo de la U invertida es la cosa del demasiado WIP, muy poco WIP. No, seguramente el invertido No lo he sé dónde agregado queda. de más. Ya, Pero bueno, no no importa. importa. Pero sí, en el fondo es, en vez de ir a cuestionar las decisiones, lo que vamos a cuestionar son los supuestos o los soportes de las decisiones. Entonces, una vez que validamos los nuevos supuestos, el resultado es, y tengo que ser muy ágil porque seguramente lo va a mostrar en detalle. Un momento. Un momento. Lo tengo que abrir. Bueno, en realidad van a ver una cosa muy parecida a lo que estoy mostrando, pero en vez de con cosas rojas, van a ver verdes. Como mencionaba Javier, esto requiere una altísima capacidad de persuasión. Bueno, no lo sé. Espero que no sea tanta, pero Por yo no tengo demostrarse, tantas. sí. Sí. O sea, lo Ojalá. que estamos suponiendo es que exponer el entendimiento de la realidad que los tiene acosados Ahí por está. años con pérdida de utilidad y plata de una manera lógica y que refleja lo que nos dijeron y que cualquier otra cosa que estén pensando se puede encajar lógicamente en el árbol de realidad actual. O sea, el salto de la realidad, lo primero es entender que estamos haciendo es para definir el problema. Y estamos diciendo, operativamente hay dos piezas que son las anclas de toda la realidad actual. ¿Okay?
Y a partir de ahí ahora tenemos que ir a demostrar cuáles son los supuestos que vamos a retar de manera muy práctica y simple, con lógica también, de por qué esos supuestos están fallándole a la gestión de la empresa. Y cuando los retamos y colocamos en su lugar los supuestos correctos o que cambian la realidad, pues lo que vamos a hacer es mostrar lógicamente que efectivamente si uno coloca esos supuestos en la base y cambia el pilar fundamental donde está anclada la realidad hoy, pues lo que se debería lógicamente producir es un cambio en la realidad. Y después de ahí, para avalar eso, obviamente siempre es muy común que nos pidan, bueno, ¿y quién más ha hecho esto? ¿No? No, bueno, esa es mi pregunta favorita. Exacto. Entonces, porque además ya llega un momento, Eli siempre fue reacio decía, ¿para qué me piden? O sea, lo que a Eli le molestaba, yo creo que la gente trata de buscar confort en quien más lo ha hecho, como decir, bueno, usted quiere comportarse como parte del rebaño, está bien. En vez Pero de es un Tomás. tema por sí de, mismo. sí, ¿no? en vez de pensar por sí mismo y ser use su Pionero. intelecto. Y esa es la rabia que yo creo que le daba a él. Es lo que yo venía a entender ya después de mucho tiempo. Pero fuera de eso, la gente necesita algo de confort. Le estás pidiendo, Sí, ¿sabe qué? Usted fue a la universidad, se gastó no sé cuántos años, hizo maestría, tiene no sé cuánto tiempo de gerente general, tiene no sé cuánto tiempo de gerente, ha pasado de una empresa a otra y ahí siempre ha estado bien calificado. En este está perdiendo plata, le está yendo de la patada, ¿sí? Pero ¿cómo le voy a destruir yo su confianza? Entonces, es decir, no, 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 no. Y creo que tiene todos esos aspectos que hay que entender que al final estamos lidiando es con personas, ¿no? Y hay que ser respetuoso de ese bagaje que traen. Entonces, pues, Aquí, sí, aquí fíjense adelante. que en todo lo que estaba en rojo ahora está en verde, que son todos los efectos buenos que van a tener con... Esto es una promesa, ¿no? O sea, Sí, no una promesa que hacemos nosotros, sino que es lo que promete el cambio, ¿cierto? el cambio, exacto. El cambio promete traer todas estas cosas buenas, pero queda una cosa roja ahí, que no se resuelve desde acá. Entonces esa cosa roja que está ahí tiene otra solución, que es cambiando un par de cosas por acá, y entonces ella se logra que eso que estaba en rojo se pone verde. Entonces, el proyecto que les vamos a plantear tiene en realidad esto puede ser 0,2, si uno quiere, Sí, en grado de acciones. sí. Pero tiene dos cambios, no tiene más que eso, tiene dos cambios. Un cambio aquí, que esto es en operaciones de fabriles, y un cambio en el manejo de los inventarios. Y con esos dos cambios, entonces tienen Pregunta. efecto dominó. Y entonces esto Quiero- viene y engancha con el principio de toda nuestra charla, antes de que me haga la pregunta, Daniel, engancha con toda nuestra charla. Pero aquí, ¿dónde está la variabilidad? ¿Qué están haciendo? Entonces, hay esta acción de aquí, ambas acciones en Sí, realidad están, lo primero que están haciendo es establecer amortiguadores en lugares correctos y puntos de control. que es Y, estabilizar el sistema, pues, o sea, es y como, empezar a manejar el sistema a partir de 1 o 2 puntos de control nada más. ¿Qué Una pregunta, pregunta. Daniel? Una vez que tenemos el árbol de la realidad actual, ¿no deberíamos saltar a la nube para demostrar que esos supuestos son equivocados y están en un conflicto? Y que no te estoy mostrando cómo está escrito este árbol, bueno, Está bien. de No, realidad. pregunto porque los pasos que yo entendí siempre Sí, es sí, sí, sí. No, demostrar que esos son un supuesto equivocado porque generan un conflicto. lo que pasa es que ese procedimiento habitual, pero es muy aburrido hacer siempre lo mismo, po. Entonces aquí estamos improvisando, no, es una broma. estamos tratando de asimilar un carácter israelita, de No, no. resistirnos a hacer lo mismo dos veces igual. En la realidad, en la práctica, es
la misma cosa. De hecho, eso que tú acabas de describir fue no sé si decirlo, un truco o una solución a un problema que él observó por ahí del 95, 93, 95, 97. Y entonces ahí se le ocurrió que era mejor, en vez de mostrar el árbol de realidad actual tal como quedaba escrito después de que uno hacía todo el análisis, porque siempre es una explicación parcial, es una explicación de por qué están haciendo lo que están haciendo, pero no explican por qué lo que están haciendo tiene sentido, porque dicen, bueno, o sea, por qué obtienen los resultados haciendo lo que hacen, pero no explica por qué hacen lo que hacen. Entonces, cuando tú muestras la nube, sí explica el por qué hacen lo que hacen. O sea, tiene un aspecto positivo hacer lo que están haciendo. Exacto. O supuestamente positivo. Exacto, basado en el supuesto y lo que trata de mostrar, y por eso cuando se incorporó la nube del conflicto medular a partir de destilarlo o consolidarlo de varias nubes de algunos de los EIDE, lo que trata es de identificar el modo de operación actual para tratar de proteger alguna necesidad del sistema y después el modo de operación deseable o al que hay que moverse para conseguir u obtener la necesidad que está siendo puesta en peligro, digamos, en ese sentido. Y la bondad de esa forma de aproximar el problema es que identificando el supuesto, pues ya no sacrificas ninguna de las dos necesidades. O sea, para mí esa es la... Bueno, ahora, si lo leyéramos en detalle, se darían cuenta de que efectivamente en la base, aquí, están los supuestos clásico, que llamémoslo así. muestran, sí, pero que muestran lo positivo de tomar las acciones que toman hoy. Y entonces lo que les queremos mostrar es, pues nosotros entendemos perfectamente bien que ustedes quieren lograr cosas que son muy positivas, pero les queremos mostrar que esa no es la manera de lograrla. Ahora, tranquilos que están en buena compañía, más o menos 90 y tanto por ciento de, no sé, 80% de los, espero que ese porcentaje vaya reduciéndose, Sí. pero de los gerentes del mundo, que piensan las mismas cosas, que piensan que reducir el costo unitario le hace bien al sistema, que mientras antes empiezo, antes termino, ese tipo de cosas, ¿no? Tengo una pregunta sobre los Que árboles. mejora el pronóstico. Ya. Una pregunta sobre los árboles y sobre la metodología. Bill Detmer en su libro propone lo que llama un árbol de necesidad, que es el de objetivos intermedios, pero le llama el árbol de la meta, como que Sí. antes de hacer cualquier árbol uno tendría que definir el árbol de la meta y dice que hay condiciones necesarias suficientes, o sea, condiciones necesarias, no sé si le llamas críticas, que no Sí, pueden no ser negociables. 5, sí, más de 3 o 5, y después las secundarias. Una vez que uno arma ese árbol, ve la diferencia entre lo que tiene hoy y lo que le falta. Y después desarrollaría todos los demás árboles. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es en el Strategic Navigation o en el Sí, en anterior? cualquiera de los, o sea, en realidad es más en el Strategic Navigation. En el otro lo que hace es describir más bien las herramientas por primera vez con su interpretación de cómo usar las herramientas de lógica de... Yo creo que está en lo correcto, Bill. O sea, conceptualmente. Y tal vez él se haya encontrado en la situación de que necesita hacer todo eso. A mí me parece que sacar un cañón para matar un par de moscas. Pues, digo, la intuición de la gente es bastante más rápida que todo eso. Él lo propone para trabajar en equipo, con el equipo, digamos, gerencial o dirección, como que toda la gente se pone, digamos, se alinea con esa idea y empieza a ver cuál es el árbol de necesidad para poder, digamos, generar una empatía entre toda la gente. Después los demás árboles dice que hay que trabajarlos independientes, pero este es como Yo, que
Yo que pensaría desvíen que a la meta. es ese que es the goal tree, como lo llama él, Ujú. o Sí, el es el árbol de árbol la meta. de objetivos intermedios en Yo realidad. creo que a ese, pero es que no es uno de objetivos intermedios como un árbol de prerequisitos. Pues árbol de prerequisitos es una cosa mucho más pequeña para un objetivo bien particular. Pues luego, si te vas a ver otros autores, porque ya esta cosa, como todas las cosas, tiene distintas variantes. Sí. ¿Les gusta el ajedrez? O sea, cuando uno juega ajedrez y le dicen, ah, te estás jugando la apertura española. O sea, sí, pero la variante de Lichnowsky. Ajá, ok. ¿Y no te gusta la variante de Alekhine? Puta madre. O sea, cuando uno se pone así, entonces tiene una cosa que se llama el TOM, el Tactical Objective Map. Y que viene a ser, para mí, no sé si estoy muy equivocado, pero viene a ser como un árbol de prerequisitos, pero general. Y que si uno mira alguno de esos, dice, ¿y esto en qué se diferencia de el que me estás describiendo tú, el de Goal Tree? Poco. O sea que, no sé, en la práctica todo se reduce a estas tres cosas que ya sabemos. Primero, definir cuál es el problema, qué cambiar. Entonces ahí hay una serie de herramientas. Tiene el árbol de realidad actual y tiene la nube de conflicto para describir el problema. Y después viene la segunda pregunta, es ¿hacia qué cambiar? Entonces ahí tú puedes empezar con la nube de conflicto o puedes directamente ir a un árbol de realidad actual donde están los supuestos y decir vamos a invalidar estos supuestos sin nube. De Sí. pronto no necesitas la nube. Y con eso entonces uno tiene una idea general. Dice, no, pues si lo que nosotros tenemos que lograr es tener un control de WIP, prioridades claras y que todo el mundo siga las instrucciones. Oh, fantástico. ¿Cuándo empezamos? No, pero ¿y cómo hacemos el control de WIP? ¿Cuáles son las prioridades claras? ¿Cómo comunicamos a la gente? Entonces tenemos que hacer árboles de transición, que es cómo provocar el cambio. Ahora tú dices, pero yo prefiero el árbol de estrategias y tácticas. ¿Listo? Pero es la misma historia. Pues. Árbol de estrategia y táctica es un condensado. Bueno, uno podría decir que es un condensado, otro podrían decir que es un expandido, porque es que son más o menos extensos de pronto los árboles de estrategia y táctica. Pero que contienen todo eso, contienen el árbol de prerequisitos con el de transición Transición. a Sí. distintos niveles. Pues entonces, si mira el nivel 1, 2 y 3, entonces probablemente tiene The Goal Tree. Exacto. Y si van Se mirando menciona, 4 y 5, tienen los árboles De transición. prerequisitos y transición condensados. ¿Qué? Luis se Miguel. menciona que la culpa es de los gerentes, pero quizás la No, pregunta que podríamos hacer es si ahí está la causa raíz. no, pero Parece yo ser no que de dije eso. pronto la causa raíz es en los sistemas, en las empresas que les pagan a los gerentes para que los gerentes en últimas utilicen unas estructuras de esas empresas que están basadas en, como concepto fundamental, utilizar los costos unitarios como herramienta de control. Entonces el gerente se ve preso en un sistema que es el sistema que tiene establecido con sus políticas y le pagan a esos gerentes y los gerentes lo que hacen es caso. Ahí la pregunta sería, ¿cuál es la causa raíz? ¿Son los gerentes o son las empresas con las políticas? Mm, estoy de acuerdo. La educación y entrenamiento gerencial y toda la teoría acerca de la administración de empresas tiene que ir cambiando. Estoy de acuerdo con eso, porque es que hay un conflicto que se estudia mucho en economía,
que le llaman la relación de agencia. La relación de agencia que consiste entre que hay un mandante que quiere lograr un resultado, pero que no es el agente ejecutor de la cosa, sino que él delega en otro, que es el agente. Entonces está el mandante y está el agente. Entonces, en el caso de las empresas están los dueños de la empresa. Muchas empresas funcionan así. Otras empresas, el mismo dueño hay que ser gerente. Entonces no se hace trampa en el solitario. Pero cuando está separado esto, sí, cuando está separado, hay una relación de agencia donde los intereses de la gente a veces no están totalmente alineados con los intereses del mandante. Y entonces, así es. Hay eso un es caso ahí un donde... conflicto de intereses inherente a la relación de agencia. Sí, hay un caso donde se contacta a un gerente, al gerente se le plantea toda la temática, así como lo que hoy se ha planteado, y el gerente dice, oye, es que, ¿sabe qué? Eso tiene sentido, pero la cuestión es que aquí yo soy gerente, pero no tengo el control. ¿Qué hacemos? Entonces Pero no, toca que entrar a hablar con otros pares y bueno, ahí va la cuestión y es un sistema que tiene establecido una serie de Pero Luis Miguel, a mí pautas. me extraña que usted haga ese comentario porque usted justamente está aportando en la realidad un ejemplo contrario a ese. Lo que pasa es que cuando a uno le dicen yo no tengo control sobre las acciones que hay que tomar, es totalmente distinto a no quiero tomarlas porque van en contra de mis intereses, a pesar de que vayan en mejor interés de la organización. Correcto. A ese conflicto me refería yo. Yo me refería al conflicto de intereses, donde a los agentes no les conviene tomar ciertas acciones, aún así, sí le convenga a la empresa que ellos las tomen. Pero lo que usted me está diciendo, lo del control, usted nos presentó un gerente, no vamos a entrar aquí en detalles de nombre, apellido, Entendido, ni empresa, que entendido. después de que le explicamos cosas a él ya se allanó y ya lo hizo, entiendo, a explicarle toda nuestra historia de terror y de misterio a sus pares y a su jefe. Y al parecer el hombre fue convincente y ahora quieren que tengamos una reunión ampliada. Y estos son primicias para Javier, porque no lo sabía. Pues me Así enteré es. Fantástico. hace 30 minutos. Fenómeno. Pues me No, lo muy dijo bien. Luis Miguel. Entendido. Sí. Yo que sí, quería hacer un comentario hablando precisamente del conflicto inherente de la relación de agencia que existe en la mayoría de las organizaciones, quiera uno o no. Y voy a parafrasear a Russell Acuff, que para mí sigue siendo un maestro. Un crack. Es un crack. O sea, qué vaina más impresionante. Se manda una historia, una anécdota en uno de los tantos videos, así como quien no quiere la cosa, y a mí ese video a mí me tiró al suelo, ¿ya? Y dice algo así: hablé con fulanito de tal, que es un súper ingeniero, un experto, yo no sé qué cosa, y lo comisionaron para que hiciera un estudio acerca de cuáles son los determinantes que pueden explicar los resultados de las organizaciones, tanto privadas como públicas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué importancia y qué relevancia tienen los objetivos estratégicos que se colocan en las empresas como motivador y explicador de los resultados que terminan obteniendo? ¿Ya? Entonces, si yo me pongo estos objetivos y el resultado llega y yo voy y miro qué fue lo que hizo la empresa y la organización, pues la lógica es que si esos objetivos y las acciones están conectadas lógicamente, pues debo ver que hay una congruencia. Si por otra parte veo los objetivos y los resultados que se obtienen y las acciones y no las puedo explicar, tengo que sacar una hipótesis para decir, ahora, ¿cómo explico yo esto? Para hacer el cuento corto, después de hacer el estudio, las conclusiones fueron los siguientes. Olvídense, los objetivos que ponen las organizaciones no tienen nada que ver con mejorar los resultados ni hacer que las empresas crezcan ni nada. Los resultados obtenidos en función de las acciones tomadas y los objetivos que se tenían
que cumplir, no calzan. Las acciones tomadas muchas veces van en contra de los objetivos planteados. Es decir, para hacerle daño a la organización. Dice, la única explicación posible y conclusión lógica es que las acciones que los altos gerentes y las directivas de las empresas y organizaciones toman es para mantener el status quo de su posición estratégica y preferencial dentro de las organizaciones. Entonces ahora voy a dar un ejemplo. A mí que nadie, y lo estoy parafraseando en mi estilo, a mí que nadie me venga a decir que todas las organizaciones o todas las universidades, desde el rector para abajo y todos los profesores titulares están preocupados por educar a las personas para que lo hagan cada vez mejor y elevar la productividad de las empresas. Todas las acciones que toman están mucho más correlacionadas o directamente asociadas a preservar el estatus de profesores titulares con todos los beneficios que tienen dentro de la estructura académica universitaria. No tienen nada que ver con sacar mejores personas. Ese es un ejemplo. Si uno mira el gobierno y el Congreso, va para lo mismo. Y si uno va y mira a las empresas que se cotizan en bolsa, es exactamente lo mismo. Y aquí les voy a dar un ejemplo, no voy a nombrar la empresa, con Matías tenemos varios, y esto es sin necesidad de que la empresa esté cotizando en la bolsa, solamente con que haya un incentivo prometido para todos los gerentes por los resultados que se van a obtener en ventas y en utilidad, cuando se estaba haciendo ¿En el trimestre o en el año? O en el año o el trimestre, exacto. En este caso era el año, ¿sí? Y estábamos haciendo una transformación de la compañía, cambiando toda la lógica desde la planeación hasta el control de la ejecución de toda la estrategia a un sistema pool, ¿sí? A un sistema que sigue la demanda y hace todo eso y tiene el problema de que tiene muchos recambios con productos nuevos, tiene temas de colecciones, ya por ahí les voy dando pistas que tiene que ver con el mundo textil. Bueno, si ustedes hubieran visto la reacción de todos los gerentes cuando hubo un error, ¿sí? En el cálculo de qué es lo que había que hacer para tener amortiguadores suficientes para el cambio de temporada, ¿sí? Por lo tanto, iba a haber un nivel de agotados importantes y el nivel de ventas. La predicción era que en el mes de diciembre íbamos a perder aproximadamente un 20% de ventas solamente por no tener suficiente producto, basado en toda la lógica que habíamos ya argumentado y la rapidez y toda la mejora operacional. Pero por el error de cálculo en el tema de los lotes y el manejo de la capacidad, el temor era perder 20% de ventas adicionales, cosa que iba a reventar todos los récords de ventas y utilidad de la compañía. Por lo tanto, mi estimación fue que muchos de los gerentes ya habían salido a comprarse el carro sin tener el crédito, ¿no? Habían gastado la plata que les iba a entrar en diciembre y estaban furiosos, casi nos matan, ¿ya? Bueno, para terminar el cuento, no salió tan mal porque resulta que no se perdió el 20%, sino que al final terminaron vendiendo como 10% menos, pero aún así rompieron todos los récords y recibieron todos los bonos. Y en otro caso, Pero empresa, yo voy a sí, aclarar una cosa. sí, Ese caso lo miré un poco de fuera, yo no estuve involucrado sí, directamente en la implementación. Y voy a aclarar que el error al que se refiere Javier fue cometido por gente interna a la compañía contra todas las advertencias de nuestro personal involucrado, sí. de nuestro equipo, pero al parecer no fue con la suficiente fuerza como para detener Para impedir que se hiciera. el error que estaban cometiendo, porque en el fondo lo que habían hecho es como reducir a la mitad el amortiguador. Había tenido tan buenos resultados, ellos lo redujeron a un cuarto, man, Exacto. y obtuvieron de nuevo buenos resultados y se les ocurrió reducirlo a un octavo. Y ahí caput. Y entonces ahí aumentaron tanto los setups en las máquinas afectadas que se comieron el 20% de la capacidad. Exactamente. Y eso That's explica the el thing. por qué al afectar el throughput de la restricción afectaban el La resultado disponibilidad global. de capacidad. Exacto. Pero entonces adivinen a quién le echan la culpa.
a un, Al Calvito. a unos servidores después de haber, y está todo por escrito. Sí. Nosotros dijimos Está que hecho esto no el había que análisis. hacerlo. O sea, exacto. Bastaba con la mitad ya tenían todos los resultados. Y esa lección es más, es mejor, no es verdad. ¿Sí? O sea, hay que ser muy cauto. Bajo la perspectiva del doctor Eli en el libro de la decisión, pues de esa manera hubo un experimento a nivel como de laboratorio donde definitivamente la lección quedó muy bien aprendida en la prudencia que hay de intervenir los ajustes de los amortiguadores. Sí. Bueno, espero que ellos hayan aprendido. Nosotros la sabíamos y la advertimos, pero lo hicieron Sí. igual. Igual. Ya, tú voy a Sí, redondear, no, pero nos queda un minuto. Sí, el redondeo era simplemente con una empresa que está amarrada del tema accionario en Wall Street o en las bolsas de valores. La gran presión se convierte en que todas las acciones que se toman son para sostener el precio accionario o la generación de valor y la contribución al valor accionario, independientemente de que las acciones que se tomen sean buenas realmente para la empresa o no. O sea, están mirando de trimestre en trimestre. ¿Y cuál es el ejemplo? Pues que si la utilidad no iba a ser suficiente, la señal a la planta es: abran esos hornos y métale el acelerador a las máquinas, hagan inventario como el berraco. ¿Ya? O sea ¿Por que qué? tomó una acción para proteger su trabajo. Su trabajo. El presidente de la compañía. El presidente, por lo menos, de la región Sí, no, que nos toca. y no solo el presidente de la región, y también cuando uno mira el cónclave directivo a nivel de la compañía, esta era la práctica. Lo que pasa es que yo estoy pensando en Chamberlain y Churchill, ¿cierto? Sí, porque tomó la acción contraria a la que nosotros le decíamos y no seguimos en el proyecto para proteger su trabajo. O sea, está dispuesto a sacrificar intereses de la compañía para proteger su trabajo. Correcto. La compañía obtuvo peores resultados y él tampoco conservó su trabajo, por lo que yo entiendo, desgraciadamente. Exacto. Aparentemente. Pues me caía muy bien. Sí, así es. That's the Lo ticket, siento my mucho. friends. Sí. Muy bien. Creo que hemos profundizado en eso de la variabilidad y de esas cosas bastante. Sí. Ya, vamos a ver si preparamos algo en una de esas. O sea, no es ninguna promesa de nada, a ver si nos buscamos alguna entrevista o algo para el próximo jueves. Pero difundan que estas reuniones las hacemos todos los jueves. Las publicamos en YouTube, pero ya es demasiado tarde para participar activamente en ellas, o sea, las pueden ver, pero el que quiera entrar a la reunión, y esto lo estoy aclarando porque aquí uno de los presentes en la semana me preguntó si podía invitar a una persona, le dije, a una, invites a 100 si quieres, no tengo ningún problema. Sí, la idea era, bueno, y ese es un tema para aclarar. Ya se autoacusó quien es el que me preguntó. Ya, Sí, dígame, José. Es lo siguiente, es la invitar a un Master Black Belt para que él que tiene empotrado en sus venas 6 sigma, O sea, un debate, porque no lo vamos a invitar a una encerrona, ¿cierto? A una encerrona no. Un debate donde él defienda por qué 6 sigma sí puede tener un enfoque holístico y no lo que hemos percibido como que 6 sigma es una herramienta o una caja de herramientas muy buena con técnicas para resolver problemas locales. O sea, si hacemos eso, vamos a pasar a una nueva etapa en este programa de conversatorio y nos podemos volver virales como un espacio de debate donde algunos ganan, otros pierden. Yo no sé si eso es positivo es conducente, sí. Bueno, sí, pero por otro lado está muy bueno contrastar ideas
no con una sola mirada, sino que con la contraparte defendiendo el punto de vista contrario, porque está claro que hay gente que defiende el punto de vista contrario, si no, no existiría tanto Exacto. Black Belt haciendo proyectos de solo Six Sigma. Sí. Las cometas se elevan contra el viento. Y ahí Sí, les dejo eso, también se con esa corta el hilo. frase. ¿Qué? ¿Qué cosa? Las cometas se elevan contra el viento. ¿Para qué más? Está buenísimo. Está Sí. buena la frase. No, yo, con todo gusto. Ahora, lo que sí, ahí, entonces, si es un debate, lo que tenemos que hacer es plantearlo. Tenemos el espacio, está De bien, altura, 60 sí. minutos, entonces hay que plantearlo primero con cuál es la pregunta que vamos a contestar, ¿cierto? O sea, posición A, posición B. Fijar las reglas del debate. 3 minutos de exposición, contrapregunta, debate libre, no sé, hay que establecer las reglas, porque si no, esto se puede convertir. Yo no sé si es tan necesario hacer eso así, pero sería bueno que fuera más ordenado. Encantado. ¿Y él está interesado o es una cosa que a usted se le ocurrió, José Armando, y no tiene la persona que vamos a invitar no sabe que lo queremos invitar? Sí, él todavía no sabe. Yo lo Ah, tengo ahí en remojo. no Lo sabe, tengo. no Sí. sabe lo que se le viene. Y yo creo que el aspecto importante de esto es que si viene una persona invitada, pues el espíritu debe ser aprendamos de lo que nos va a compartir, porque claramente como no somos practicantes de Seis Sigma, seguramente que hay muchas cosas que desconocemos. Y Sí, eso no lo hace correcto. Pero eso es otra cosa. O sea, si Sí, sí. podemos invitar a alguien a que nos haga una exposición, eso es una posibilidad, pero lo que estaba planteando José Armando es invitar a alguien para que defienda el punto de vista contrario al que ya hemos expresado más de una vez Sí. en este conversatorio. Y el punto de vista consiste en que muchos de los proyectos de Six Sigma, la mayoría tal vez puedo decir, eh, sufren del desenfoque. Entonces los resultados o tardan mucho en llegar o son muy magros. Ujú. Eso es lo sí, por que lo otro hemos es dicho. como aceptar, por ejemplo, a un testigo de Jehová que hable de esa fe y no significa que uno la vaya a comprar, sino que uno la mapea con la fe que profesa, Claro, puede tomar aspectos. pero si lo invitamos a que no haga una exposición, pues nosotros podemos todos nosotros ir a internet terminada esta reunión y ver muchas exposiciones de Six Sigma. Y después nos juntamos el próximo jueves y decimos y contamos, yo vi esta exposición, vi esta otra, y volvemos a decir, ¿vieron? Yo confirmé lo que yo ya pensaba. Eso es Ujú. totalmente distinto a poner a alguien delante a debatir el punto, pero tengo que debatir un punto en particular. Y a mí no se me ocurre muy bien cuál sería el punto en particular, Sí. porque tal vez es muy genérico decir, los proyectos de Six Sigma son desenfocados. Y el otro dice, no, sí son enfocados. ¿Cómo se debate eso? Bueno, no lo sé. Bueno, lo vamos madurando, lo vamos. Claro. En una de esas lo que podemos hacer es tener primero una pequeña pelea privada para planear la pública. Exacto. Si se deja después. Bueno, muchachos, los tengo que Bueno, dejar. Sí, Un abrazo. muchísimas gracias por su excelente. Mucho cariño. participación y nos vemos Siempre el próximo jueves. el Bueno. próximo mes. Un abrazo. Bien. Gracias por todo. Chao, chao. Excelente reunión, gracias. Gracias.